Un silbato largo y agudo cortó el aire de la tarde mientras el crucero Eternidad se deslizaba fuera del puerto de Miami, rumbo a una travesía de 2 semanas por el Atlántico y el Caribe, con sus 14 cubiertas y capacidad para 5.000 pasajeros. Era una ciudad flotante, un coloso que prometía lujo, entretenimiento y vistas espectaculares del mar, pero entre su fastuosa opulencia nadie imaginaba los horrores que se desatarían. La primera noche, mientras los pasajeros disfrutaban de cenas gourmet y shows deslumbrantes, un ingeniero del equipo de mantenimiento desapareció en la sala de máquinas. Las cámaras de seguridad lo mostraban trabajando cuando algo en las sombras lo arrastró hacia el fondo de la pantalla. Los registros se cortaron abruptamente. A la mañana siguiente, un pasajero encontró manchas de un líquido oscuro y espeso en el pasillo cercano a su cabina, pero el personal del barco lo atribuyó a una filtración de aceite. Lo limpiaron rápidamente y la vida a bordo continuó con normalidad. Sucesos extraños. Un grupo de amigos que exploraba las áreas restringidas del barco encontró una trampilla que llevaba a un túnel oscuro y angosto. Dentro escucharon un crujido acompasado, como si algo enorme se desplazara por el espacio confinado. Aterrados, huyeron sin mirar atrás, pero no antes de notar huellas mojadas que no correspondían a ningún animal conocido. Mientras tanto, en la cubierta principal, un niño hablaba con alguien que nadie podía ver. Decía que la dama del agua quería subir al barco y que pronto lo haría. Un sistema de tormentas inesperado atrapó al crucero en el Atlántico, con olas de hasta 10 metros y vientos huracanados. Las luces del barco parpadeaban mientras los pasajeros se refugiaban en sus cabinas. Esa noche, un alarido colectivo resonó por los pasillos cuando los vidrios del área de observación estallaron hacia adentro, como si algo hubiera golpeado desde el exterior. El caos se apoderó del barco. Algunos pasajeros afirmaron haber visto una figura enorme, humanoide, trepando por el casco en medio de la lluvia. Otros escucharon un canto hipnótico que se mezclaba con el estruendo de las olas, llevándolos a la tentación de acercarse a las ventanas para mirar hacia el oscuro abismo. Aquellos que lo hicieron gritaron aterrados antes de desaparecer. Nadie pudo explicar cómo o dónde. La tormenta también afectó las áreas técnicas del barco. La sala de máquinas registró fluctuaciones inexplicables y los motores empezaron a emitir un ruido inquietante, como si algo los golpeara desde adentro. El personal intentó acceder, pero una fuerza invisible les impedía entrar. Solo escuchaban golpes y un murmullo que parecía venir de las entrañas mismas del barco. Un pasajero comenzó a sufrir convulsiones durante el desayuno. Su piel se llenó de llagas negras que parecían expandirse rápidamente. En menos de una hora murió. El médico del barco lo aisló, pero pronto otros comenzaron a mostrar los mismos síntomas. El capitán, enfrentado a un posible brote de una enfermedad desconocida, decidió cerrar las áreas comunes. Los síntomas no solo eran físicos, muchos de los infectados hablaban en idiomas que nunca habían aprendido, mencionando nombres de lugares y personas que el resto no reconocía. Algunos escribían compulsivamente símbolos extraños en las paredes, patrones que parecían formar mapas o invocaciones. Al mismo tiempo, las cámaras de seguridad comenzaron a captar figuras que no correspondían a ningún pasajero ni tripulante, moviéndose por los pasillos vacíos. En un caso, una figura oscura fue vista observando al capitán desde fuera de la ventana de la sala de mando, a pesar de que el barco estaba en alta mar. El aislamiento generó pánico. Las reservas de comida fueron saqueadas y algunos pasajeros comenzaron a comportarse de manera errática, atacando a otros sin razón aparente. Entre susurros y gritos, los infectados repetían una frase en común: "El agua nos llama". La situación empeoró cuando el barco perdió la comunicación con el exterior. Al mismo tiempo, decían sus nombres, secretos que nadie más podía conocer y promesas de salvación si saltaban al mar. Aquellos
que sucumbieron y se lanzaron al agua nunca volvieron a salir. Sin embargo, sus voces continuaron resonando, ahora desde las profundidades. En los registros antiguos del barco descubrieron que el Eternidad había sido construido sobre los restos de un naufragio colonial del siglo XVII. El naufragio transportaba esclavos y reliquias de rituales oscuros. Una de estas reliquias, una figura tallada obsidiana que representaba a un ser marino, había sido incorporada como decoración en el área del casino. El grupo de pasajeros que investigaba estas conexiones concluyó que el barco estaba maldito y que el único modo de detener los sucesos era arrojar la reliquia al mar. Sin embargo, hacerlo requería pasar por las cubiertas infectadas de tripulantes y pasajeros poseídos por una furia inhumana. En una última y desesperada maniobra, los sobrevivientes lograron llevar la figura a la cubierta principal. Mientras el barco se tambaleaba entre olas gigantescas, la arrojaron al agua. Al hacerlo, un grito gutural surgido del mar mismo resonó por todas partes, y una sombra colosal emergió de las profundidades para tomar la figura y desaparecer con ella. El barco quedó en completo silencio, las olas se calmaron y la tormenta cesó. Sin embargo, los sobrevivientes sabían que el mal no había sido destruido, solo apaciguado. Cuando la Eternidad finalmente fue encontrado a la deriva cerca de las Bahamas, los rescatistas descubrieron una tripulación traumatizada, pero con una advertencia grabada en los muros de la sala de máquinas: el mar siempre reclama lo que es suyo. Bien, y hasta aquí este relato. Si te ha gustado el video, dale like, comenta y comparte. Y sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.